Nixon en 1960, se fue afinando la investigación. Aproximadamente de un 10 a un 15% del mensaje que les llega con este programa, en este momento, a los televidentes, tiene que ver con lo que decimos, con las palabras. Lo que se llama técnicamente el alfa signal. Tiene que ver con las palabras y lo que decimos. Sí. Hay un 40, un poco más por ciento que tiene que ver con el infrasignal. ¿Qué es el infrasignal? ¿Cómo acabas de arrugar la cara? ¿Cómo arrugué la cara? Claro. ¿Cómo mueves los ojos? ¿Cómo mueves las manos? ¿Qué color tiene tu ropa? ¿Cómo es este escenario? ¿Eso influye en la gente? En lo 4 veces más que todo lo que decimos. Dale, Jaime. 4 veces más. 4 veces más todo lo que yo digo, Sí. lo que comunico infra por sobre lo que comunico directo. Claro. Importa muchísimo el tono. Si yo digo lo mismo que estoy diciendo ahora, con un tono caído, que en fin, lo que pasa, entienden otra cosa. Escuchame una cosa, ¿esto se lo explicás a Macri vos? No a Macri, a todo A el tus mundo. clientes. Yo soy profesor de una universidad, doy clases sobre esto y me he pasado estudiando la cosa 40 años. Y yo soy profesor de la Universidad George Washington, en donde estoy en el posgrado en castellano. Te puedo hacer una pregunta, Jaime. Ayúdame a responder algunas cosas de mi país y de la política. Pues es que a mí me parece bastante peligroso. Perdón que te interrumpa, pero dale. Está el alfa signal, el infra signal y está después el parasignal, que es más complicado. Hay una enorme cantidad de mensajes que estamos los dos emitiendo, de los cuales mensajes no tenemos ninguna idea, no nos damos cuenta. Es el parasignal, pero la gente lo percibe inmediatamente. Te explico en 2 minutos. En muchas ocasiones, y nosotros hacemos estudios de eso todo el tiempo, la gente que no sabe de política, el 80%, hacemos un focus, proyectamos la imagen de un candidato, de un político, dice, no, yo a este no le creo. ¿Y por qué no le cree? No sé, esa cara, no le creo. Esos son los parasignos. El candidato está dando un mensaje Ahora, que no se da cuenta. Déjame decirte esto, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la política. ¿Cómo anda, gente? Bueno, quería arrancar este video porque voy a hablar de ayer, de hecho, siempre estoy hablando con gente, algo que a mí me gusta mucho, ya saben. Porque desde ahí, desde lo que charlo con la gente, yo voy sacando información, ¿sí? Vuelvo a repetir, creo más en ese tipo de información que, vuelvo a repetir, no es que no digo que no hay que leer libros, no hay que informarse de videos, veo muchos videos motivacionales, historia, biografía, pero me gustan mucho los relatos hoy, de gente de hoy, ¿sí? Este reportaje es del año 2017, que se lo hizo Fantino en Animales Sueltos a Durán Barba, ¿sí? Y bueno, es contemporáneo, si se puede decir, charlo con la gente, voy sacando esa información. Y ayer justamente hablábamos de una cuestión que tiene que ver con la política, los políticos, y alguien me decía a mí, te comes el discurso. Y yo respondo que ya no hay un discurso, a ver, no quiere decir que uno no escuche o no le guste más algo que dice uno u otro, pero hay algo más, ¿sí? Hay algo más, hay un mensaje más que ya no tiene nada que ver con lo que uno dice con la boca, ¿no? O sea, ¿sí? Porque hay un mensaje más. Y ahí estaban los ejemplos que te quería comentar y de los que voy a hablar, de los que este reportaje, cuando yo lo vi en el año 2017, sin saber que Durán Barba era parte de Cambiemos o había asesorado la campaña de Macri, porque es verdad, lo quise llevar a la mesa de alguien, de en ese momento gente que yo tenía con la cual por ahí me gustaba debatir un poco, y no se pudo debatir porque había alguien que era anti-Macri, si se puede decir, y a la vez era fanático, sí, yo lo tomo fanático de Cristina o del Partido Peronista y demás, y no se pudo debatir, no se pudo, y bueno, lamentablemente, pero a mí más allá de lo que, de Macri y demás, en esa vez, a mí me gustó muchísimo lo que Durán Barba habló sobre esto que voy a contar, sobre las personas, sobre el futuro. Este reportaje está en el año 2017, gente, y parece que fue hoy. ¿Sí? De hecho, era más un reportaje para hoy que para ese tiempo. Sin embargo, a mí me voló la cabeza y lo entendí, si se puede decir, o me apasionó lo que contaba. ¿Sí?
Acá vamos al tema de lo que nosotros transmitimos. Durán Barba habla de la forma de comunicar, digamos, ¿no? Y habla de la infrasignal, ¿sí? Que es una de las formas de comunicar que tenemos que no tiene nada que ver con lo que yo digo, sino que tiene que ver con, pero yo lo anoté para no olvidarme, sino que tiene que ver con los gestos, ¿sí? Con la cara, con cómo arrugó la frente, como lo dice él, ¿sí? Tiene que ver con eso. Nosotros transmitimos algo, la forma, el tono de voz, esto obviamente en los cursos de venta y demás también lo hemos, sí, no sé si decir estudiado, pero en los cursos nos hablaban, la postura, ¿entendés? Cómo encarás vos a alguien, la actitud, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a dejar un laburo, que vengo a dejar el currículum, que vos encarás, hola, ¿qué tal? La vestimenta, tu primera imagen, eso también comunica, ¿sí? Después, bueno, los colores y demás, eso sería el alfa signal, perdón. Después está, bueno, el último es muy interesante. El último es lo que tiene que ver, lo que comunicamos sin saber, ¿sí? Hay una cuestión que nosotros transmitimos, hay algo que transmitimos, hay algo, puede ser una energía, puede ser que todavía no se sabe al día de hoy, para mí 100% que es. Por eso hablé de las campañas políticas, los carteles y demás, que ya no te transmiten nada, que de hecho te transmiten tal vez algo negativo, porque el candidato tal vez que se está postulando tiene algo que no gusta, ¿sí? Hay algo que transmite él que no gusta, por más que en el cartel se ponga y sonría, esté con una nena, con la familia, le busque la vuelta o hagan, ya no transmiten. Y yo creo que esto tiene que ver también tiene que ver mucho con estas nuevas generaciones que, por eso se habla en este reportaje que está increíble, se habla mucho de la libertad de la gente, de la nueva generación, de la tecnología, de algo que vengo hablando también yo, opinando más o menos desde esos tiempos en mis videos en el canal de YouTube, ¿sí? De las personas como hoy son más libres, ¿sí? Tal vez las personas hoy desarrollaron más ese sentido, ¿sí? Tienen la posibilidad de poder ver un poco más del discurso. Por eso vuelvo de nuevo a hablar sobre el tema del discurso. Nadie cree hoy que se come el discurso. Cuando ayer hablaba con esta persona me decía, ¿te comes el discurso? No, la verdad no me como el discurso. Capaz que sí, obviamente, siempre hay que dejar un paréntesis. Hay algo que transmite una persona que a vos te llega. Obviamente que después de eso vendrá el discurso, pero antes del discurso está lo que esa persona te transmite. Y lo que esa persona te transmite tiene que ver con esto que estoy contando, con esto que decía Durán Barba, con esto que él estudia, que es el alfa signal, el infrasignal, ¿sí? Y ¿dónde está el otro? Bueno, infrasignal, no sé, no lo anoté, bueno, me perdí, pero igual en el video arranca con eso, hablando él las diferencias, o sea, él lo estudia hace un montón de tiempo, yo lo estuve buscando, ahora lo estuve googleando y más o menos estuve mirando, pero más que nada él lo explica muy bien en ese. Recomiendo que vean ese reportaje de Animales Sueltos de Durán Barba, de Fantino, porque está muy, muy interesante, parece de estos tiempos. Obviamente después hay cosas que no están muy interesantes, cuando se mete mucho, obviamente, con su partido político apoyando, que obviamente es entendible porque él era parte, pero si no, de las cosas que él va contando. Bueno, Durán Barba también habla de que él no cree en la verdad absoluta, ¿sí? Yo tampoco, obviamente, siempre lo aclaro cuando tengo que charlar, cuando charlo con alguien, siempre digo, yo no soy el dueño de la verdad, sí soy el dueño de lo que yo creo, pienso en este tiempo, en este momento, pero me encanta escuchar lo que el otro dice, por eso es que siempre me encanta debatirlo en serio, pero no cuando del otro lado tal vez te lo quieren imponer, sino cuando te lo debaten, te lo dicen, mira, yo pienso así, esto es lo que creo, estos son mis fundamentos. Interesante, no es interesante, te puedo dar derecho a réplica, sí, si yo veo que del otro lado la persona está abierta, le doy mi opinión y ahí se arma un debate lindo. Cuando la otra persona no está abierta del otro lado y te transmite eso, por más que te lo dice, no, yo soy una persona abierta y demás, ya está, se termina la charla y bueno, ya se torna, digamos, algo más aburrido. Obviamente, siempre y cuando no haya más de una copa de vino de por medio. Aclaro esto porque a veces uno se toma una copa o dos
y está en el debate más o menos, pero cuando uno ya se tomó 3 o 4 copas, ¿sí? El debate ya se pone medio pelotudo. Me pasó a mí al otro día, digo, me fui. Viste que el alcohol, una copita, 2, 3, te lleva a otra sintonía. Así que el debate con alcohol, tampoco con mucho alcohol, medio que no va. Otra de las cosas que parasigna era, parasigna, alfa signa, infrasigna y parasigna. Muy interesante, muy bueno. Recomiendo que lo vean a ese reportaje, muy interesante. Bueno, después habla, en ese mismo reportaje, a mí me voló la cabeza que habla que la gente es inmanejable, ¿sí? Que cada vez la gente es más inmanejable, que todo esto tiene que ver obviamente con todo esto nuevo que vengo hablando, vengo contando, vengo opinando, ¿sí? Que tiene que ver con la tecnología, ¿sí? La gente es inmanejable. Obviamente ya sé que el debate es más amplio, que hay gente que maneja el mundo, bueno, eso es otro tema, pero en general la gente es más inmanejable. Uno de los ejemplos que él da es que, bueno, por ejemplo, antes estaba el Partido Peronista Radical, había 2 canales de comunicación, o uno, ¿sí? 2 canales de comunicación, el diario, ¿sí? Y la radio. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, cuando no existía la tele y nada. Entonces, bueno, era solamente una bajada de línea llegada de una forma, ¿sí? La red social y todo lo que hay hoy amplió y hace que todos podamos comunicar también, no solamente ante una sola persona. Eso hacía también que antes, normalmente es verdad, dice el hijo votaba lo que vota el padre, que hoy también puede pasar entre comillas, pero ¿cuántos hijos hoy votan todo lo contrario de lo que vota el padre? ¿Sí? Eligen otra cosa. Es más libre, o sea, hoy los chicos, la nueva generación son más libres, no están totalmente influenciados, ¿sí? Obviamente que hay influencias que están en mayor o menor medida, ¿sí? Pero en general, ¿sí? Son libres. Y es verdad, pasa eso. Eso es espectacular. Yo digo, 2017 ya él hablaba de eso y digo, sí, pasa. Otra cosa que, bueno, acá volvemos al tema de que el discurso no llega. Es lo que digo, el discurso ya no llega. A menos que el candidato o la persona que dé un discurso, ¿sí? Hable de algo que a vos te importa, algo que a vos te interesa, se meta en tu vida, ¿sí? Es decir, bueno, si vamos a hablar de Milei, ¿cuál fue uno de los discursos más interesantes que tuvo, que hizo que se metió en todos? Si es obviamente un discurso político, que puede ser, siempre lo digo, porque no soy el dueño de la verdad, habló del dólar y el peso, algo que nos afecta a todos, y un montón de otras cosas más, entonces ahí agarró un poquito más la atención de todo. Pero dentro del discurso está lo que te digo, ¿sí? Las otras 3 cosas que no están, no son manejables, no son manejadas. Tu discurso puede ser buenísimo, pero si no transmitís tal vez esa cuestión que hablo hoy, que tiene que ver con ser auténticos, con ser uno mismo, con ser honesto. Y ojo, y también aclaro que esto también tiene que ver porque se dice que no se va a poder hacer y un montón de cuestiones. Puede ser que después no se haga. Es probable que el candidato crea en serio, sin ser coachado, en lo que él quiere proponer. Entonces está transmitiendo eso. Y eso de algún lado es lo que se está percibiendo del otro lado y después viene el discurso. Por eso el discurso, ¿sí? no es, no es lo más importante, digamos. Hablaba en ese tiempo de un discurso, me acuerdo que en ese tiempo Cristina salía a hablar mucho por, ¿te acordás que hacía cadena y hablaba 1 hora, 2 horas, era una modalidad que ella tenía? Y él hablaba, dice, no sé si la gente lo entendió, porque no sé si la gente estuvo 2 horas mirando. Y ahí comenzaba todo esto también que se habla en las redes sociales, que un mensaje o un Reels, ¿sí? Tiene que ser de 30 segundos, de 1 minuto, y tal vez eso comunica muchísimo más que 2 horas hablando. ¿Se entiende? Es decir, digamos, ¿viste cuando vos ves un video motivacional de cualquier candidato político que tal vez empiezan a mezclar imágenes, ¿sí? Momentos que duran 30 segundos y eso te transmitió más que tal vez un discurso? Es verdad. ¿Se entiende más o menos por dónde viene este video y lo que tiene que ver obviamente con lo que charlaba ayer con esta persona, o lo que vengo charlando con mucha gente y tiene que ver obviamente con el video de Durán Barba? Otra de las cosas que también se habla en ese video, bueno, acá está el tema del discurso, ¿sí? El candidato también tiene que ser moderno, obviamente,
que eso también está pasando. Ya hablaba en ese momento de cuando ganó, puta madre, el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama el empresario? Se me voló de la cabeza. Donald Trump. ¿Sí? Donald Trump ganó de una forma similar al año 2017, que tuvo que ver con las redes. Creo que él tenía 3 canales de aire de Estados Unidos contra 60 en contra de Estados Unidos, pero bueno, como Estados Unidos ya siempre está más avanzado, me imagino que ya en ese momento Estados Unidos ya estaba mucho con las redes, ¿sí? Trump ganó y llegó más a la gente con las redes sociales, que más o menos es lo que está pasando hoy con el fenómeno Javier Milei, ¿no? Otra de las cosas, bueno, las ideologías, ¿sí? Las ideologías, habla también ahí de las ideologías fanáticas, yo le voy a agregar la palabra fanática, él dice, ya está, no existen más, murieron. Y Fantino le dice, pero ¿cómo que murieron? Dice, nosotros hicimos unas encuestas, ¿sí? Que tiene que ver con que le preguntamos a la gente, ¿vos sos de derecha o de izquierda? ¿Sí? ¿Vos sos peronista o radical? Y un porcentaje muy bajo decía, yo soy de derecha y yo soy de izquierda. O sea, el porcentaje era bajísimo, hablaba de un 3, un 2%, un 4%. Y el otro porcentaje, que era la mayoría, decía, no me interesa el tema. Directamente, no es que te decían, no soy ni de derecha ni soy de izquierda. Directamente no le interesa el tema. Y cuando hay un tema que no interesa, desaparece. ¿Se entiende a lo que voy? Desaparece el tema. Ya no tiene relevancia. Y es lo que yo, por eso me pasaba a mí, y lo hablo en el último video que hice, donde cuando me explicaban la derecha y la izquierda, y me lo explicaban, lo escuchaba, y no me interesaba el tema. No. Y cuando no te interesa, desaparece. Es simple. No me interesaba. O sea, por eso digo, me lo explicaban, más o menos, obviamente lo entendía, que yo después me lo olvidaba, porque me parece un tema que no me interesa. Y eso es lo que está pasando. La gente ya no le interesa. Obviamente estamos hablando del año 2017. Ya no le interesaba. Imagínate, ya estamos en el 2023. Si hoy te interesa derecha, izquierda, Perón, radical, ¿sí? Bueno. Otra de las cosas que hablaba... esto, la singularidad, el tiempo de la singularidad, ¿sí? Él habla que el tiempo de la singularidad tiene que ver con la inteligencia artificial en ese momento, con los robots, con la robótica y demás. Durán Barba comenta ahí que la singularidad va a ser el tiempo cuando una máquina, un robot, sea igual que nosotros, piense, pueda interactuar, hasta sienta y a la vez pueda reproducirse. ¿Sí? O sea, que ese robot pueda crear otro robot. Ahí empieza una nueva raza. De hecho, habla de que el ser humano también se va a robotizar. ¿Sí? Ya en el 2017 él habla de la nanotecnología, ¿sí? Un chip, ¿sí? Que te implantan, que te ponen en el cerebro, en el cual con ese chip uno puede hablar en distintos idiomas, tener información, más o menos como la película Matrix. Muy, muy interesante. Él dice que eso ya estaba en el 2017, que es carísimo, obviamente, pero como todo, cuando salió el celular o esta tecnología, en un principio dice era carísima y hoy hay gente pidiendo en la calle con un celular en la mano. Bueno, habla que en un futuro, y él de ese futuro habla que en el 2028 más o menos ya va a estar como para todo el mundo. Por eso también en este momento creía en esa teoría y hablaba de que todo lo que, las carreras que se estudian y demás, un montón de iban a desaparecer, porque ya iban a estar todas estas opciones. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, él habla de que cuando un robot logre desarrollarse, que lo dice que para el año 28 comienza una nueva raza, ¿sí? Y que ya está entre nosotros. Y a mí me voló la cabeza. Dije, wow. Dije, y lo creí obviamente porque ya está pasando. ¿Se entiende lo que voy a decir? Ya está pasando. Estamos en el tiempo de la singularidad. Y después al final termina muy gracioso con el tiempo de que habla de qué interesante que era el programa de Fantino, muy disruptivo, porque él presentaba, digamos, un programa muy distinto, que tenía que ver con periodismo, que tenía que ver con gente normal, que tenía que ver con un estudio distinto, con personajes. Entonces ahí cuenta que Feynman le hace un reportaje a un ancianito de 18 años. Y Fantino dice, ¿cómo un ancianito de 18 años? Claro, le dice, un ancianito de 18 años que hablaba de Fidel Castro, de las ideas de Perón, dice, pensaba como pensaba yo hace 60 años atrás.
en estos tiempos nuevos, dice, donde está la robótica, la informática, todo lo que viene, y este muchachito sigue con esas ideas que caducaron, ¿sí? Bueno, está muy interesante ese reportaje. Si lo sacás del contexto político, olvídate, porque si lo pones en el contexto político, nada. Está muy interesante lo que cuenta Durán Barba y es un reportaje que tiene que ver para mí con hoy. Son ese tipo de reportaje, o viste cuando vos decís, esta película, si hubiese sido hecha hoy, hubiese tenido mucho más éxito que en su momento. Sí, bueno, ese reportaje es muy interesante porque para mí es como lo que siempre digo y hablo. Es un tipo, y un tipo grande, ¿sí? De un reportaje con una visión de futuro, con una visión clara, ¿sí? De lo que se venía y de lo que hoy ya está pasando. O sea, por eso es muy interesante ese reportaje. Me gustaría que lo vean y bueno, nada, y puedan por ahí analizarlo y que habla de todas estas cositas que trato de bajar en este diario video, si se puede decir, eh, para con ustedes y para conmigo, que siempre digo, en un futuro. Gente, nos seguimos viendo en los próximos videos.